Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. El vacío existencial y el propósito es el tema de este video. Vamos a echarle un vistazo a ver qué dice la Cábala acerca de esto. Para empezar, se necesitó del vacío para que el universo fuera creado. En la Cábala el vacío se conoce como el Ein Sof. Es más bien el vacío como manifestación, el vacío de manifestación. Y esta es la fuente de toda la creación del universo. Es el infinito, el Ein Sof, tuvo que hacer una retirada de sí misma, es decir, un vacío y una supercontracción para que se generara la diferencia de vibraciones altas contra vibraciones bajas que al explotar dieron paso a la creación del universo. Entonces toda la creación empieza por un vacío. Y esto tiene sentido, que de alguna manera el vacío también es intrínseco a nosotros. El vacío más grande es, digamos, la creencia de la ausencia de sentido, pero en realidad lo estamos entendiendo mal. La Binah está llevándonos por otro lado. Entonces, ¿cómo entiende la Cábala el vacío existencial? Hay 3 puntos. Primer punto es el Ein Sof como potencial infinito. Ein Sof no es un vacío per se, sino un vacío de un potencial infinito lleno de infinitas posibilidades, de donde fue creado el universo, la fuente de toda la creación. El segundo punto es la emanación de la luz divina, el Or Ein Sof, pero tuvo que haber un vacío, una retirada del Ein Sof, del infinito. Así que toda esto que pasó, que se le llama el Tzimtzum Aleph, que después fue el Tzimtzum Bet, es un proceso como una especie de alumbramiento cuando un bebé nace, de contracciones y expansiones del útero, pero aquí era el nacimiento del universo y el nacimiento del alma y el nacimiento del árbol de la vida en estas 10 atributos divinos que forman el árbol de la vida. El tercer punto aquí es la creación como manifestación de la luz infinita. El universo físico y todo lo que existe aquí son manifestaciones de la luz infinita y del potencial infinito. Entonces el vacío es bueno. El cuarto punto es cómo saber llenar el vacío. Si lo queremos llenar con deseos finitos, nunca vamos a ser llenados, porque como mencioné en el video anterior, tenemos el ADN del infinito implícito en nosotros, porque somos copias fractales del infinito en este universo. Este es el punto, que nacimos de un gran vacío y el vacío lo llevamos dentro. El punto número 6 es que el infinito es la fuente de los deseos. Entonces la Cábala entiende el vacío existencial como ignorancia, o ignorancia de Dios, ignorancia de sí mismo, ignorancia de cómo funciona la realidad, ignorar que estamos conectados, que nunca nos desconectamos y nunca nos vamos a desconectar. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos conectados. Llevamos la conexión implícita. Es como el padre y el hijo, que aunque el hijo no quiera al padre, lleva su ADN. Aunque el hijo no se entere quién es su padre, lleva el ADN del padre. Entonces debemos de preocuparnos más cómo revelar el contenido en esta forma física. Y para ello nos debemos de preguntar cuál es el sentido de nuestra existencia. Entonces debemos de profundizar en el sentido de la existencia. A mí, en mi experiencia, el vacío existencial me llegó brutal. Llegó el burnout, es decir, se me frió el cerebro. Llegó el vacío existencial, llegó el divorcio, llegó que perdí todo, absolutamente todo mi dinero. Y cuando estaba allí, yo no les puedo decir qué, pero ahora puedo decir gracias a Dios que llegó todo eso. De verdad, con mi conciencia de ahora lo volvería a pasar. ¿Por qué? Por una simple razón. Eso me hizo ser muy humilde. Y yo dije: Dios, sé mi voluntad para que mi voluntad sea la tuya. Dame sabiduría. Confío en ti, absolutamente. Y la verdad, se abrieron los mundos superiores y, para empezar, lo primero que llegó a mí es: sabes hacer un montón de cosas, te puedes recuperar de que perdiste todo tu dinero. Y mi mejor amigo y yo hicimos una lista de todo lo que podía hacer y salieron, no me acuerdo, pues cerca de 20 cosas. Y de esas 20 cosas las hice cada una de esas para generar ingresos. Y después se acortaron y fueron 8. Pero todo eso que pasó tiene tanto sentido. Me hizo lo que soy. Es más, podría decir que reveló quién soy, porque ya era, siempre lo he sido. ¿Cómo salir del vacío existencial? Primero, recordando que tenemos implícito en nosotros el deseo de la eternidad, que nunca nos hemos desconectado. Esa confianza plena de que el creador del universo
es infinitamente benevolente y misericordioso y justo. Así es que no tenemos a nada que temer, nada más tenemos que ser su voluntad. El punto número 1 que debe de suceder es que tienes que conocerte a ti mismo. Conoce tus reacciones, conoce tus deseos, conoce tus necesidades, conoce tu sombra. Conoce, por favor, tu sombra. Conoce tus clipots. Porque viendo tu sombra, sabes a dónde ir a la luz. Porque no hay sombra si no hay luz. Entonces la sombra es para revelar la luz. Así como el mal tiene su propósito de empujarnos a la luz, la sombra es en realidad una luz que todavía no conocemos. Conoce tu sombra, no le tengas miedo a tu sombra. Claro, es muy fácil decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos baja autoestima. Entonces queremos que el yo del ego no muera. Y tienes que escuchar, tienes que saber cuáles son tus deseos finitos y cuáles son tus deseos infinitos. Y nutrir ese vínculo con la divinidad que te muestra los deseos infinitos, los deseos de eternidad. Porque tienes deseo de comer chocolate, pero tienes que ponerte un límite. No puedes estar comiendo y comiendo chocolate. El sexo no es malo, pero tienes que hacerlo de forma correcta. Entonces todos los deseos finitos nos dan alegría a la vida, pero los deseos infinitos nos nutren el alma. Tercer punto es que tienes que aprender a vaciarte. Y eso es muy sabio desde la Cábala, porque vaciarte significa darte a los demás y darte a ti mismo, sí, pero ¿cómo te vacías? Escribiendo un libro. Ok, no quiero escribir un libro. Dando una clase, escribiendo un poema, haciendo algo tangible. También puedes vaciarte de esa manera, cocinando o qué sé yo. Tienes que dejar la vasija lista para recibir. Entonces, el universo provee luz a las vasijas con espacio. Tienes que vaciarte. Cuarto punto es que la mente racional no puede resolver el vacío existencial, jamás lo va a hacer. La mente racional te va a empujar a zonas de seguridad. La mente racional va a buscar los resultados sobre la esencia. Entonces, la mente racional te tiene que ayudar al discernimiento, pero jamás tomar la última decisión de ti. Y esto lo tienes que aprender a ver, cómo vas a jugar el duelo de la mente. Y aquí te tienes que hacer humilde y prestar atención a tu intuición, a la sabiduría. Y la sabiduría viene del infinito. Quinto punto, el sentido por sí solo es la búsqueda. Es decir, la búsqueda es el sentido. Es decir, cuando el sentido es la búsqueda, no tienes que ir a buscarlo. Ya estás en el sentido, porque te llega. Y el sentido, el propósito, no es estacionado. O sea, si tú dices, voy a hacer esto, mi sentido es hacer esto. No, el sentido es el propósito de buscar el sentido. Y cuando tú aparentemente lo sabes, así, absolutamente, sí, está bien, lo sabes y así sucede. Pero en realidad también va cambiando, porque la realidad es así, es todo menos estacionada, es evolutiva, es trascendental, es trascendente. Entonces, cuando tú encuentras el sentido, también va a cambiar con el tiempo un poco, porque se va a depurar, porque lo que sabes hoy te limita un poco a saber el mañana, pero lo que te desarrollas hoy, vas a ampliar tu campo de conciencia para que lo sepas más tangiblemente, para que lo entiendas más finamente, y tu propósito se va a hacer más fino, más puro, más conectado con la divinidad. Pero de alguna manera esa parte de la ignorancia de que no lo sabes todo, en parte está bien, porque si te dijeran todo lo que tienes que hacer en tu propósito, te apanicarías. Entonces te lo tiene que estar dosificando el universo de acuerdo a tu ignorancia. Entonces conócete a ti mismo. Y la búsqueda del significado en la Cábala nos invita a buscar el significado de todo, de la vida, más allá de lo mundano. Al encontrar la vacuidad entre nuestras creencias y los patrones de limitación, podemos abrirnos a diferentes posibilidades y descubrir nuestro verdadero potencial. Y por favor, no te olvides, el último punto es no te olvides, por favor, te lo suplico, de la conexión con lo divino. Estoy hablando de la conexión personal, no a través de ningún intermediario. Estás apegado tanto a una religión que te estás de verdad perdiendo la conexión directa con el creador del universo. Yo no digo que no tengas una religión, pero te tienes que destetar. Si quieres el camino de la trascendencia espiritual, te tienes que destetar. Espero que te haya servido esto. Si tienes más preguntas o dudas acerca del vacío existencial, coméntame. Tal vez, no, seguro que estoy dejando algo fuera.
pero me ayuda mucho si hacen preguntas o comentarios. Bueno, te dejo mis bendiciones. Shalom.